Se procede a la explicación de la conducta alimentaria, específicamente de los mecanismos cerebrales. Aunque el hambre y la saciedad se originan en el aparato digestivo, estos tienen depósitos de nutrientes del organismo. El objetivo de estas señales es el encéfalo, ya que en este aparato se examinan algunas de las investigaciones acerca de los mecanismos encefálicos, de la ingesta de comida y del metabolismo. Tronco cerebral. Las conductas de ingesta son fisiológicamente antiguas, por lo que se espera que las conductas básicas de ingesta, masticar o tragar estén programadas por circuitos cerebrales filogenéticamente antiguos. Según Carlson, hay estudios que se ha demostrado que estas conductas se pueden realizar descerebradas. Esto se ha aplicado en animales, como lo pueden ser las ratas, ya que en una descerebración se desconectan las neuronas motoras del tronco encefálico y la médula espinal de los circuitos neurales de los hemisferios cerebrales, que normalmente estos controlan dichas funciones. Las ratas descerebradas pueden distinguir gustos diferentes, beben y tragan líquidos dulces o ligeramente salados, pero escupen los amargos. Estos estudios indican que en el tronco del encéfalo hay circuitos neurales que pueden controlar al menos algunos aspectos de la toma de alimentos. Por lo tanto, en el área postrema y el núcleo del haz solitario, este recibe información gustativa de la lengua, junto con varios tipos de información sensorial procedente de los órganos internos. El hipotálamo. Los descubrimientos realizados durante la década de los 40 y de los 50 centraron la atención de los investigadores que estos estaban interesados en la conducta de la ingesta en dos regiones del hipotálamo, el área lateral y el núcleo ventromedial. Durante muchos años se creía que estas dos regiones controlaban el hambre y la saciedad respectivamente. Pero los descubrimientos básicos fueron los siguientes. Tras la lesión del hipotálamo lateral, los animales dejaban de comer o de beber, mientras que la estimulación eléctrica de esa misma región estimulaba la conducta de comer o de beber o ambas. Por lo tanto, las lesiones del núcleo ventromedial del hipotálamo provocaban una alimentación excesiva que desembocaba en obesidad mórbida. Papel en el hambre. El hipotálamo lateral interviene ciertamente en el control de la ingesta de alimentos, por lo que la estimulación del hipotálamo lateral con inyecciones directas de aminoácidos excitatorios provoca la ingesta. Las neuronas segregan dos neurotransmisores peptídicos diferentes, que es la hormona concentradora de melanina y la orexina. Las inyecciones tanto en la hormona concentradora de melanina como de orexina en los ventrículos laterales o en varias regiones del encéfalo inducen a comer, por lo que las señales de hambre y saciedad afectan a los niveles de neuropéptido. Finalmente, las actividades de las neuronas secretoras de hormona concentradora de melanina y de orexina, localizadas en el hipotálamo lateral, aumenta la ingesta de comida y disminuye el índice metabólico. Papel en la saciedad. Este efecto se debe al daño de los mecanismos cerebrales implicados en la saciedad y el control del metabolismo, por lo que la leptina ejerce al menos algunos de los efectos de la saciedad, estimulando receptores de neuronas del núcleo arqueado. La leptina inhibe a neuronas que segregan, lo que suprime la alimentación inducida por estos péptidos y evita que descienda el índice metabólico. Trastornos de alimentación. Desafortunadamente, estas personas tienen tendencia a padecer estos trastornos de alimentación. Esto
quiere decir que se vuelven obesas o que suben de peso anormalmente o al revés pierden peso frente al vómito o al control de la ingesta de comida. Específicamente se procede a hablar sobre la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Las causas para tomar estas medidas son gracias al bullying que presentan los niños o jóvenes en las escuelas y colegios, ya que gracias a su peso o en el aspecto familiar, ya que tienen una figura que se cuida en su alimentación o al revés, estos tienden a seguir tal ejemplo. O en las escuelas y en los colegios tienden estos a ser discriminados por el simple hecho de tener un peso elevado o bajar de peso. A continuación se procede a hablar sobre la anorexia nerviosa. Es un rechazo a mantener el peso en rangos normales. Esto quiere decir que tiende a comer demasiado poco. No es la pérdida de apetito, sino que es un obsesivo compulsivo, por lo tanto son muy estrictos y dejan de consumir alimentos. Mediante un estudio se ha dado a conocer que el 10% de los varones tiene anorexia nerviosa frente a las mujeres. En esto influye las anomalías bioquímicas o estructurales de los mecanismos cerebrales en las áreas cerebrales, que ya se anunció anteriormente. Bajos niveles de leptina en el líquido cefalorraquídeo, por eso estas personas siempre están con un peso bajo de lo normal. Pero no solo influye esto, sino la sociedad y a su vez los medios de comunicación, ya que presentan el prototipo de mujer esbelta y que son delgadas, por lo que se piensa que la mujer perfecta es la que tiene la mejor figura. Según el DSM-5, sus características son el rechazo a mantener el peso corporal, miedo intenso a ganar peso, alteración significativa de la percepción, aparición de la amenorrea en las mujeres, disminución de la ingesta de alimentos con alto contenido calórico, ejercicio físico excesivo es típico. Siempre se preocupan por pensamientos sobre la comida. Se niegan a comer para conseguir la delgadez. Toleran las sensaciones de hambre. Los cambios en la anorexia nerviosa. Estos tienden al aislamiento, rigidez. Su estado de ánimo es vulnerable. Sus sentimientos de desamparo y depresión incrementan y tienden al perfeccionismo excesivo. Existen dos subtipos de la anorexia: el restrictivo, que se da a través de una dieta y un ejercicio intenso, y el compulsivo, que en este se da los vómitos. Esto pasa cuando comen y por lo tanto necesitan purgarse. Y finalizamos con el último tema, la bulimia nerviosa. Esta se da en episodios de hambre e ingesta excesivos. Siempre se produce en el vómito, la pérdida y el control de la ingesta de alimentos. Atracan periódicamente de comida. Vómitos provocados o uso de laxantes. Sentimientos de depresión y culpa. El vómito se lo provocan con los dedos, la mano o a la vez con objetos. Con el tiempo tienden a producir una habilidad que sin introducir los dedos o la mano ya empiezan a vomitar. Este se caracteriza por varía su peso en sobrepeso o en el peso normal. Tienen sentimientos de depresión cuando llevan días en dieta y tienden un atracón, por lo que se provocan el vómito. Según el DSM-5, tienden a la presencia de atracones recurrentes, uso de laxantes, vómito. Suelen estar en sobrepeso. Se da en la adolescencia o en la edad adulta temprana. Tienen la ingesta de comidas en un corto espacio de tiempo.
No pueden parar de comer en el momento que empezó el atracón y tienen la presencia de amenorrea sin fundamentación biológica, ya que puede estar asociado a una parte emocional o psicológica. Y sus complicaciones son desgarros esofágicos, perforación gástrica, arritmias cardíacas y dependencia a laxantes. Para finalizar este video se recomienda ver la película Hasta el hueso, que tiene un gran mensaje sobre la anorexia nerviosa, del tema que tratamos este día. Muchas gracias por su atención.